Imanaya Mashikuna, Alicia Mushka. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra penúltima clase del Club de Quichua Yachaitec. Hoy, como todos los días sábados, les damos la más cordial de las bienvenidas y les presentamos la agenda para el día de hoy. Bien, estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, vamos a dar como siempre las instrucciones generales para la clase. Vamos a hacer la revisión de la clase número 9, que estaba relacionada a Mikuikuna, los alimentos, y también la clase relacionada a Mishkimurukuna, que son las frutas. Vamos a concluir el día de hoy con la tercera parte de los verbos, los imachikuna, y vamos a tener los minutos de la ciencia, vamos a aprender más elementos de la tabla periódica en el idioma quichua, y finalmente tendremos la frase del día de hoy. Bueno, las indicaciones generales de siempre, bueno, recuerden ingresar puntualmente. Es recomendable tener encendida la cámara y el micrófono apagado para tener una mejor interacción. Y pues bueno, como siempre, invitarles a que participemos activamente en la clase del día de hoy, porque bueno, hoy como les mencioné, es nuestra penúltima clase, así que pues bueno, eh, esperemos que aprendamos cosas súper chéveres también el día de hoy. Bueno, antes de iniciar nuestra clase del día de hoy, también quisiera, primero que nada, dar un agradecimiento muy especial a una persona que ha sido de mucha ayuda para el club de Quichua, una persona que nos está colaborando bastante y que se trata de nuestra querida presidenta, quien esta semana pues logró defender su tesis y pues bueno, tenemos ya una nueva profesional, así que queremos hacerle darle un saludo de felicitaciones a nuestra querida presidenta del club Quichua Yachaitec, Natalie Sánchez, quien esta semana pues tuvo la defensa de su tesis y pues bueno, le queremos felicitar en nombre de todos quienes hacemos el club de Quichua y Yachaitec y pues decirle que muchísimas gracias, Yupay Chani, Natalie, por todo el esfuerzo, la dedicación, la constancia y ese don de persona, porque siempre nos está ayudando, nos está colaborando, no solamente con este club, también estamos trabajando en otros clubes también, y Natalie ha sido un pilar muy fundamental. Gracias por su apoyo y también porque sabemos que está detrás de la enseñanza de los elementos de la tabla periódica en el idioma quichua. Es lo que todos los días sábados vemos con Natalie. Y pues bueno, nuevamente, Natalie, felicitaciones. Sumac, Natalie, felicitaciones. Y te deseamos todo lo mejor en en esta nueva etapa, porque bueno, esto apenas es el inicio. Sé que vienen muchas cosas interesantes. Por supuesto que se vendrá la maestría y un PhD, claro que sí. Mi querida Natalie, si de pronto tienes algunas palabritas que nos quieras compartir en este momento. Sí, Alicia Machicona, bueno, muchísimas gracias, no me esperaba eso, Yupay Chani. Creo que no tengo palabras, disculpen que no encienda la cámara, es que creo que con las justas avancé de defender la tesis porque ahora me pegó una gripe, entonces estoy como que súper enferma, pero de verdad muchísimas gracias, profe, usted ha sido una excelente persona, aunque no los conozco todos aquí, también muchísimas gracias por escucharnos, por aprender, y espero que lo que estamos haciendo aquí con el profe y todos nosotros pues nos sirva para muchas cosas en el futuro. Y de verdad muchas gracias y pues aquí igual a seguir cosechando éxitos con todos. Muchísimas gracias. Yupay-chan. Y Matacha, muy bien, entonces nuevamente Sumac, felicitaciones Natalie por ese logro y pues como vuelvo y repito, esto apenas es el inicio de una nueva aventura profesional. Así que pues bueno, felicitaciones, tenemos una nueva química en el Ecuador y pues bueno, y se trata de nuestra querida presidenta Natalie Sánchez, quien nos ha colaborado con el club de Quichua y Achaitec y también con otros clubes siempre está presta para colaborarnos. Bueno, entonces luego de haber extendido este saludo de felicitaciones a nuestra querida presidenta, ahora nosotros queremos
vamos a empezar la clase con el repaso de la última clase que tuvimos. Bueno, como siempre, recordarles esto que ya debemos manejarlo súper bien. La conjugación de los verbos, recuerde que siempre para cada pronombre personal tenemos un morfema, ¿sí? Para cada uno de los pronombres personales, ¿no? Eso que ya hemos ido practicando y aprendiendo. También recuerden que usamos el morfema ngapak, ¿ya? Cuya función es la de ser propositivo, ya que nos sirve para unir a dos verbos, ¿sí? E indicar el propósito de la acción, ¿sí? Entonces ahí recuerde que cuando tenemos dos verbos y queremos combinarlos, al primer verbo, ¿no es cierto? Como en el caso de Ñucaca, Micungapa, Munani, al verbo Mikuna le quitamos el morfema na y agregamos el ngapa. Y al segundo verbo simplemente le quitamos el morfema na y lo conjugamos dependiendo del pronombre personal, ¿sí? Entonces ahí tenemos ciertos ejemplos que ya lo hemos ido aprendiendo poco a poco. Y bueno, vamos entonces a hacer un pequeño repaso de lo que fue la última clase que tuvo que ver con Miku y Kuna. Así que vamos a pedirle acá a nuestro Mashigu Israel que nos ayude con la lectura del vocabulario que aprendimos la semana pasada. Alichishi Israel. Muchísimas, sí. Chico. Okay. Kishka Katipay. Okay. Papa, iaru, arroz, purutu, frijol, maquinchu, queso, quinoa, tauri, chochos, uchu, ají, usuwa, chicha, lumu, yuca, aguas, haba, ucuyo, uyucu, melloco, chilu, tomate, yaya, cebolla blanca, jacu, harina, shañu, café, yacuhuira, aceite, mishki, jacu, azúcar, cachi, sal, racacha, zanahoria, jili, jugo, tauri, camcha, chochos con tostado, chucllu, choclo, aicha, carne, huacra aicha, carne de res, cuchi aicha, carne de chancho, llama aicha, carne de borrego, ataipa aicha, carne de gallina, chuchi, pollo, aichagua, pescado, chuchu, tanta, pan de maíz. Ari, Yupaychani Israel, Maisumak. Vamos entonces con un voluntario más. A ver, le vamos a pedir a nuestro Mashigu Frances, Alichishi Frances. Kishka Katipay. Ay, sí, mashikuna. Mikui papa, yagu, arroz, purutu, frijol, maquinchu, queso, quinoa, tauri, chochos, uchu, ají, azúa, chicha, lumu, yuca, awash, haba, uyuku, meyoko, shiyu, tomate, yaya, cebolla blanca, haku, harina, shanyu, café, yakuvira, aceite, mishki, haku, azúcar, cachi, sal, racacha, zanahoria, hiyi, jugo, tauri, camcha, chochos con tostado, chukyu, choclo, aisha, carne, wakra, aisha, carne de res, cuchi, aicha, carne de chancho, llama, aicha, carne de borrego, ataichpa, aisha, carne de gallina, chuchi, pollo, aichawa, pescado, chuku, tanda, pan de maíz. Maisumak, Yupaychani Frances. Entonces ahí teníamos el vocabulario relacionado a los alimentos. ¿Ya? Mikuikuna. Bueno, entonces ahora vamos con la otra parte, que era los mishkimurukuna, que son las frutas, ¿sí? Entonces aquí vimos un vocabulario también cortito acerca de las frutas, así que vamos a pedirle acá a nuestra Mashigu, si se encuentra por allí, a ver, Valentina Cañizares, está por ahí nuestra, ya, a ver, Kishka Katipa y Valentina. Mishkimurukuna. Palanda, plátano. Chilina, naranja. Amuiza, manzana. Julun, sandía. Apimancu, pera. Uwilla, uva.
Gualish muyu frutilla, turunchi babaco, uchilla palanta orito, huella palanta plátano verde, chihuilla piña, chilcu tomate de árbol, guiru caña, chirguay limón. Ari, Maisumac, Valentina, ¿ya? Ahí estaba el vocabulario relacionado a Mishki Murukuna, que son las frutas. Vamos con uno más. Está por allí nuestro Mashigu. A ver, María José. Ok, Mishki Muru. Palanta, plátano. Chilina, naranja. Amuizan, manzana. Julun, sandía. Apimancu, pera. Uwilla, uva. Guayismuyu, frutilla. Turunchi, babaco. Uchilla, palanta, orito. Guaya, palanta, plátano verde. Chihuilla, piña. Chilcu, tomate de árbol. Huiru, caña. Y chihuay, limón. Ari, Maisumac, María José. Listo, entonces habíamos visto este vocabulario, ¿no es cierto? Y pues es importante porque vamos a seguir practicando ciertas oraciones para nosotros ir aprendiendo a combinar ciertos verbos y también utilizar el vocabulario que tenemos aquí. Listo, entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos entonces, como siempre, a sacar nuestras tarjetitas, los que tengan a la mano, sus tarjetitas, ¿sí? Para ir haciendo el vocabulario de los verbos como lo que tenemos aquí, ¿sí? El verbo y detrás, pues, la oración. Y también podemos hacer la oración debajo del verbo, ¿ya? Entonces, vamos a sacar nuestras tarjetitas y si no tiene sus tarjetitas, puede, recuerde tomar notas y para que usted vaya practicando también la escritura, ¿sí? Entonces, vamos a, como siempre, permítanme compartir, ¿ya? A ver, entonces vamos a poner aquí, punja. Ya, vamos a hacerle un poquito más grande. Chunga, ya. Y listo. Entonces vamos a ver. ¿Cómo era? ¿Quién nos recuerda cómo poníamos la fecha del día de hoy? ¿Cómo sería la fecha del día de hoy? ¿Quién nos puede recordar cómo escribíamos la fecha del día de hoy? ¿Alguien que se acuerde por allí? ¿Qué es lo primero que ponemos siempre? ¿Cómo es el hoy? Kunanka. Kunanga. A ver, vamos, ¿qué pasó? Ahí está. Kunanga, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ponerle en minúscula para aquí. Kunanga, ¿ya? Ya. Entonces, a ver, ¿cómo era el sábado? ¿Quién se acuerda cómo decíamos el sábado? Huachapuncha. Ari, Huachapunja, ¿ya? ¿Y cómo se leía este número? ¿Quién se acuerda quién? Iskay chunga y Ari, Ishkai, Chunga, Ishkai, Ari, ¿ya? ¿Cómo se decía el mes de enero? ¿Cómo decíamos el mes de enero? Bueno, Guayaquilla, Ari, Uyaquilla, ¿ya? ¿Cómo leemos esta cantidad? ¿Cómo leíamos la cantidad 2022? ¿Quién se acuerda? Ishkai. ¿Cómo era que decíamos esta Guaranga. A ver, Guaranga. Ajá. Ishkai, Guaranga. Ishkai. Ujú. Chunga, Ishkai. Ari Mashigu, Maisumak Frances. Ya. Ishkai Guaranga, Ishkai Chunga, Ishkai. Ya. Tenemos Watami del año 2022. Entonces, el verbo can, que es el verbo ser o estar. Ya. Kunanga, Huachapunja, Ishkai Chunga, Kuyaquilla,
Ishka Guaranga, Ishka Chunga, Ishka Watamikan. Ya es la fecha del día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos a continuar aprendiendo una partecita más de los verbos. ¿Sí? Vamos entonces a aprender los últimos 16 verbos que tenemos para el día de hoy. ¿Ya? Entonces ponemos imachikuna, el tema, ¿no? Imachikuna. Y esta es la parte 3. Imachikuna 3. ¿Ya? La tercera parte de los verbos. Ya. Entonces, en sus tarjetitas, como siempre, si usted tiene a la mano, va a escribir en el anverso el verbo y en el reverso el significado. Y si usted desea, debajo de cada verbo puede ir escribiendo las oraciones, ¿ya? Que vamos a hacer más adelante. Entonces, vamos a ver los siguientes verbos. Tenemos el verbo asina, ¿ya? El verbo asina, que significa reír, ¿ya? El verbo asina, ¿ya? Es el verbo reír, ¿ya? Vamos también a ver otro verbo que nos puede ayudar mucho a describir y que es el verbo richarina. Richarina, que es el verbo despertarse. Despertarse, ¿ya? Es un verbo que sí, también se lo puede utilizar muy, muy comúnmente, ¿ya? Entonces ahí tenemos asina, reír, richarina, despertarse, ¿ya? Vamos también a ver el verbo wiñana, que es el verbo crecer, ¿ya? Es el verbo crecer, ¿ya? Crecer. Vamos a ver otro verbo que es muy chévere, es ugyana. Ugyana, que es el verbo abrazar, ¿ya? Reír. Tenemos asina, richarina, despertarse, uñana, crecer, ugyana, abrazar, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, de paso, ugyay, vamos a poner aquí, ugyay es abrazo, ¿no? Abrazo. Ya es importante señalar. Ugyay es en cambio el sustantivo. Abrazo, ¿ya? Es por eso que decíamos que es preferible utilizar los verbos con la terminación na, ya que en ciertos diccionarios o en ciertos libros usted va a encontrar el verbo en infinitivo con la y, pero precisamente para evitar esto, ¿sí? Es lo que es preferible utilizar el verbo infinitivo con el na, ¿ya? Ugyana, uñana, ¿ya? Porque caso contrario, si tendríamos que analizar bien para ver si significa, si escribimos con y, puede ser abrazo, puede ser la orden también. Ugyay también es la orden como abraza, ¿no? Entonces es por esa razón que es preferible escribir el verbo en infinitivo con el morfema na. Aunque en algunos diccionarios o en algunos textos al verbo infinitivo le ponen así con la y, ugyay, ¿ya? Pero es para diferenciarlo, ¿no? Del verbo con el sustantivo. Ya. Vamos ahora a ver vamos a ver otro verbo, que es el verbo iñina, ups, que es el verbo creer, ¿ya? Creer. Entonces tenemos asina, reír, richarina, despertarse, uñana, crecer, ullana, abrazar, iñina, crecer, perdón, creer. Vamos ahora con el otro verbo que tenemos y es el verbo huacana. Huacana, que es el verbo llorar. ¿Ya? Llorar, es el verbo llorar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos huacana, llorar. Vamos con otro verbo, que es el verbo samana, y creo que a todos nos gusta este verbo. Y es el verbo descansar. ¿Ya? Es el verbo descansar. ¿Ya?
Es el verbo descansar. Vamos con el verbo wañuna. Wañuna, que es el verbo morir. Ya, wañuna, morir. Ya, entonces ahí tenemos asina, reír, icharina, despertarse, wiñana, crecer, uyana, abrazar, iñina, creer, huacana, llorar, samana, descansar, wañuna, morir. ¿Ya? Vamos también el verbo mañana, mañana, que es el verbo pedir o solicitar. Mañana es el verbo pedir o el verbo solicitar. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a poner el verbo shuana. Shuana es el verbo robar. Robar, shuana. ¿Ya? Y la persona que roba le dicen shua. Ujú, ujú. Es la persona, ¿no? Ya, es como el ladrón. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí está shuana, robar. ¿Ya? Muskuna. Muskuna es el verbo soñar. Soñar. Tenemos también el verbo, a ver, pongamos el verbo aguana. Aguana, que es el verbo tejer. ¿Sí? Aguana, tejer. El verbo tejer. Ujú. Es el verbo tejer. Vamos a ver cuántos tenemos. A ver, aún. Ujú. A ver, vamos con los otros 4 verbos más. Tenemos el verbo sirana, que es el verbo coser. ¿Sí? El verbo coser, sirana. Vamos a ver un verbo adicional. Vamos a sacar un poquito esto por acá. El verbo pacana, que es el verbo esconder. Esconder. ¿Ya? El verbo pacana, que es el verbo esconder. Vamos con 2 verbos más. Y vamos a ver el verbo. ¿Cuál más podríamos ser? Bueno, creo que en alguna ocasión ya vimos el verbo chapana, que es el verbo vigilar, ¿no? Anteriormente ya creo que vimos, ¿no? Y decíamos que la persona que vigila o el vigilante, o en este caso el policía, es el chapac. Vigilante o en nuestro caso el señor policía. ¿Ya? La persona, ¿no? La persona que vigila o en este caso el vigilante. ¿Ya? Vamos con el último verbo, que es el verbo... ¿Cuál más podríamos ponerle? Ya. El verbo... podría ser el verbo apamuna, que es el verbo traer. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la lista de los últimos 16 verbos.
¿ya? Para nosotros utilizarlos en el contexto, vamos a hacer unas oraciones después y vamos a seguir aprendiendo, ¿ya? A ver, entonces vamos ahora sí a activar nuestros micrófonos, vamos a practicar la pronunciación y luego vamos a comenzar a hacer ejercicios, ¿ya? A ver, entonces vamos. Shuk Ishkai Kimsa. Asina reír. Asina reír. Asina reír. Asina reír. Richarina despertarse. Richarina despertarse. Ah, despertarse. Uñana crecer. Wiñana crecer. Mañana crecer. Ullana abrazar. Ukiana abrazar. Ujú. Iñina creer. Inina creer. Nina Asina creer. creer. Huacana llorar. Wakana llorar. Guacana llorar. llorar. Samana descansar. Samana descansar. Semana descansar. Samana descansar. Guañuna morir. Guanyuna morir. Guanyuna morir. Bueno, por ahí vemos que ciertos apellidos, ¿no? También tienen el origen quichua, ¿no? Hay un apellido, Guañuna, y miren, hay ciertos apellidos que se derivan del idioma quichua, ¿no? Ya, en mi caso, mi segundo apellido es Cargua, y Cargua es del idioma quichua que significa el mes de agosto. Aunque en ciertas partes de Chimborazo también Cargua, bueno, lo pronuncian Jargua y hace referencia a esa lluvia bien pequeñita, ¿no? Muy ligera cerca de los nevados, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunos apellidos que se derivan también del idioma quichua. Vamos con el siguiente. Mañana pedir. Mañana pedir. Mañana pedir. Shuana robar. Chuana robar. Guana robar. Shuak ladrón. Chuak ladrón. Ladrón. Muskuna soñar. Muskuna soñar. Muscuna soñar. Aguana tejer. Aguana tejer. Aguana tejer. Sirana coser. Sirana coser. Tirana coser. ¿Sí? El de coser en ropa, ¿no? Aquí va a poner churana, que es la ropa, ¿no? Es del verbo coser, no de alimentos, sino de coser prendas de vestir, ¿no? Coser. Churana es ropa, ya. Vamos entonces, pacana, esconder. Pacana esconder. Pacana esconder. Chapana, vigilar. Chapana Pana vigilar. vigilar. Chapac, vigilante, policía. Chapac vigilante policía. Vigilante policía. Apamuna, traer. Apamuna traer. Una traer. Ya. Entonces ahí tenemos los verbos del día de hoy. Vamos a pedirle a nuestro Mashigu, a ver quién está por aquí. A ver, está por ahí Johnny Chimborazo. Imanaya, Johnny. Kishka Imanaya. Katipay. Asina reír. Richarina despertarse. Huillana crecer. Uxyana abrazar. Iñina crecer. Ujú, Uxyay abrazo. Me ujú. faltó esa. Huacana llorar. Samana descansar. Guañuna morir. Mañana pedir. Shuwana robar. Shumak ladrón. Ujú. Muscuna soñar. Ahí. Aguana tejer. Sirana coser. Churana ropa. Pacana esconder. Chapana vigilar. Chapac vigilante policía. Apamuna traer. Maisumak, Yupaychani, Johnny. Maisumak. Vamos ahora con nuestra Mashi Stephanie Almeida. ¿Está por ahí, Stephanie? Sí. Ya. Kishka Katipay, Stephanie. Asina reír. Richarina despertarse. Buñana crecer. Ullana abrazar. Uyay abrazo. Iñina creer. Huacana llorar. Samana descansar. Guañuna morir. Mañana pedir. Shuwana robar. Shuwak ladrón. Muscuna soñar. Aguana tejer. Sirana coser. Churana ropa. Pacana esconder. Chapana vigilar. Chapac vigilante policía.
apamuna, traer. Ari, Maisumak, Maisumak. Y vamos con nuestro último Mashigu. A ver, tenemos aquí. Está por ahí Tere Guzmán. Está por ahí nuestro Mashigu. Ya. ¿Qué es cacatipa y Tere? Guayuna, morir. Mañana, pedir. Shuwana, robar. Ujú. Shuwak, ladrón. Muscuna, soñar. Aguana, tejer. Tirana, coser. Pacana, esconder. Chapana, vigilar. Chapac, vigilante, policía. Apuna, traer. Ari, Maisumak, Maisumak. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los verbos de los últimos 16 verbos del día de hoy. Y entonces ahora sí vamos a trabajar en los Shinakuna, en los ejemplos. ¿Ya? Shinakuna. Ejemplos. ¿Ya? Entonces vamos a seguir utilizando la preposición, el morfema ngapak para unir dos verbos. ¿Ya? Entonces, ahora que hemos visto ya estos verbos de aquí, más el morfema ngapak, ¿cómo yo podría decir, a ver, bueno, yo soy pequeño y yo digo, yo quiero crecer? ¿Cómo será el yo quiero crecer? A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo es el yo? Yuka. Ñucaca, ya, es el, vamos a ir poniéndole aquí, a ver, vamos a poner un poquito aquí, ya, Ñucaca, ya, ¿cómo es el verbo crecer? Acabamos de... A ver, el verbo crecer, ya, recuerden que está aquí arriba, ¿no? Ya, crecer, wiñana, ya, crecer, no creer, crecer, ya, wiñana, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué hacíamos? Al verbo wiñana, ¿no es cierto? Perdón, al verbo wiñana, ¿sí? Le quitamos el na, el morfema na, le agregamos el ngapak, ¿no es cierto? ¿Y cómo era el verbo querer? Munani. Ajá, ya el verbo es munana, ¿no es cierto? Munana, pero le conjugamos, le quitamos el na y le agregamos la conjugación para el yo, que es el ni, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, siempre es indispensable para que no nos olvidemos. ¿Qué era este K? ¿Qué señalaba el K? Cuando digo ñucaca, ¿qué señala este K? El sujeto. El sujeto, Maisumak, ¿ya? Entonces, cuando quiero unir dos verbos, utilizo el morfema ngapak, ¿no es cierto? ¿Ya? Y al segundo verbo simplemente le conjugo. Es decir, le agrego la terminación para el verbo en la primera persona, ¿ya? Entonces, ahí digo, yo quiero crecer, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo quiero crecer. Bueno, y vamos a hacer más oraciones utilizando más los verbos anteriores que habíamos visto también, ¿ya? A ver, ¿cómo yo diría? A ver, Valentina quiere bailar salsa. A ver, Valentina quiere bailar salsa. ¿Cómo diríamos? Valentina quiere bailar salsa. ¿Cómo pondríamos? Valentinaca. Ari, Valentinaca, ¿ya? ¿Cómo es? Bueno, obviamente salsa, ¿no es cierto? Salsa, ¿ya? Ponemos el ta, que es el objeto directo, ponemos el mi, ¿no es cierto? Que hace énfasis, ¿ya? Ahora sí, ¿cómo es bailar? Tushuna. Tushuna. Entonces, al verbo tushuna, le quitamos el na, le agregamos el ngapak, ¿ya? Y el verbo munana, conjugado para la tercera persona, ¿cómo sería? Monan. Munan, ajá, Ari Mashigu, Munan, ¿ya? Entonces, es importante recordar esto, ¿no? Esa es la estructura del idioma quichua. Siempre es el sujeto, ¿ya? Luego tenemos el objeto o el complemento y al final tenemos siempre los verbos. En este caso tenemos dos verbos, ¿ya? Pero siempre el verbo va al final, ¿ya? Entonces, vamos a ir analizando. Nuevamente, ¿qué significaba? ¿Qué señalaba este K?
¿Qué señalaba este K? El El sujeto. sujeto. El sujeto, Maizuma. ¿Qué señala este Ta? ¿El objeto? El objeto directo. Ajá. Maizuma, ¿qué señalaba este Mi? ¿El énfasis? Énfasis, Maizuma. ¿Ya? Y luego para unir los dos verbos usamos el Ngapak. ¿Ya? A ver, ¿estás ahí? Y la conjugación del verbo munana para la tercera persona del singular. Tercera persona, sí, tercera persona del singular. ¿Ya? Maizuma. Vamos a ver. Ahora yo quiero decir... a mi mamá le gusta tejer. O le gusta, sí, le gusta tejer. ¿Cómo sería a mi mamá le gusta tejer? ¿Cómo es mi mamá? Yucapa mama. Ari. Ya, tenemos new. A ver, vamos a decir así. New capa, ya, mamaca, ya, a mi mamá, ya, le gusta tejer. ¿Cómo era el verbo tejer? Aguana. 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 Entonces quitamos el na, ¿no es cierto? Agregamos el engapac, ¿ya? ¿Y cómo era el verbo gustar? ¿Cómo era el verbo gustar? ¿Quién se acuerda? Ahí capachi. Ahí cachina. Alicachina, Maizuma, alicachina. Entonces quitamos el na y le ponemos la conjugación de la tercera persona. Alicachin, alicachin. Maizuma. Ya, nuevamente, vamos repasando los morfemas que hemos aprendido. ¿Qué señalaba este pa? ¿Quién se acuerda? Cuando digo ñucapa. Posesivo. El posesivo, Maizuma, es el posesivo, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué señalaba este K? ¿Qué señalaba ese K? Sujeto. El sujeto, Maizuma. Agregamos al primer verbo el morfema ngapak, ¿ya? Y la conjugación del verbo, ¿ya? Ya. A ver, vamos a ver entonces ahora vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? A ver, y si yo digo, ¿vimos el verbo necesitar? Sí. ¿Cómo era el verbo necesitar? ¿Cómo era el verbo necesitar? Mutsuna. Mutsuna. Ya, a ver, entonces vamos a decir, ellos necesitan comprar carne de chancho. A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería? Ellos necesitan comprar carne de chancho. Paikuna. Paikunaca. A ver, paikunaca, ¿ya? ¿Cómo es la carne de chancho? ¿Cómo era la carne de chancho? ¿Cómo es el chanchito en quichua? ¿Quién se acuerda cómo era el chanchito? o la carne de chancho. Cuchi aicha. Ari, cuchi, aicha, ¿ya? Vamos a agregarle el ta y el mi, ¿ya? ¿Y cómo era el verbo comprar? Randina. Randina. Le quitamos el na, ¿no es cierto? ¿Ya? Agregamos el ngapak, ¿ya? Y luego ponemos el verbo necesita. A ver, era mutsuna, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué hacemos al verbo mutsuna? Le quitamos el na. ¿Y cuál es la conjugación para paikuna, para ellos? Mutsunkuna. Mutsunkuna, ari, maizuma, ¿ya? Nuevamente vamos analizando los morfemas que tenemos aquí. A ver, ¿qué señalaba este K? Sujeto. El sujeto, sumac. ¿Qué señalaba este ta? Objeto. El objeto. El objeto directo. ¿Qué señalaba este mi? ¿O qué hace? Énfasis. Énfasis, ¿no es cierto? Que es eso lo que quiere, que es eso lo que necesitan. Cuchi,
aicha, ¿no es cierto? No necesitan llama aicha ni guagra aicha, no, necesitan cuchi aicha, por eso hace énfasis a lo que en realidad necesita, ¿no? Ya, ponemos aquí el ngapak para unir los dos verbos, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos la terminación, la conjugación del verbo mutsuna para la tercera persona del plural. ¿Ya? Entonces tenemos aquí mutsunkuna, maisumak, ¿ya? Ahora, vamos con otro ejemplo, ¿ya? Vamos a ver... a ver aquí. Ya. Si yo quiero decir, a ver, a mí me gusta comer chochos con tostado. A ver, ¿cómo sería? A mí me gusta comer chochos con tostado. A ver, ¿quién nos puede recordar? A ver, vamos diciendo. A mí me gusta comer chochos con tostados. ¿Cómo es el yo? Sería, ¿no? Ñucapa. Ñucaca porque sigue siendo como Ñucaca. a mí, ¿ya? Entonces vamos, ñucaca. Y ahora, chochos con tostado. ¿Cómo era chochos con tostado? Chocho será tauri. Ajá, tauri. ¿Y cómo era con tostado? Camcha. Camcha, ari, camcha, ¿ya? Chochos con tostado. Agrego el ta, el mi para hacer énfasis. ¿Ya? ¿Cómo es el verbo comer? Mikuna. Mikuna, ¿no es cierto? Mikuna. Ya, mikuna. Quitamos el na, agregamos el ngapak, el morfema ngapak para unir los dos verbos. El verbo gustar, ¿cómo era? Alicachina. Alicachina y le quitamos el na y le conjugamos. ¿Cómo es el verbo conjugado para la primera persona del singular? Perdón, así es. Alicachina. Quitamos el na, ¿cómo sería? Alicachini. Alicachini. Maizuma, ¿ya? Disculpe, profe. Creo que es con K. Tauri, Camcha. Ah, perdón. Camcha, Ah, sí, Camcha. sí. Está mal, perdón. Camcha. Lo escribí haciendo referencia a la segunda CH. Maisumak Saúl. Ya, a ver, tenemos ahí, ¿no es cierto? Ñucaca, Tauri, Kamchatami, Mikungapak, Alicachini. Entonces, vamos nuevamente a analizar qué era este K. ¿Qué nos señalaba el K? Sujeto. Sujeto. Ari. ¿Qué nos señalaba este Ta? Objeto directo. El objeto directo, Maisumak. ¿Qué nos señala este Mi? Énfasis. Ese énfasis a lo que en realidad queremos, ¿no es cierto? Ngapa, que nos sirve el morfema para hacer la unión de los dos verbos. Y finalmente al verbo alicachina le conjugamos para la primera persona y tenemos alicachini. ¿Ya? Maisumak. Maisumak. Ya, ahora, ustedes van a tener 2 minutitos para que ustedes piensen en 1, 2 o los ejemplos que ustedes deseen. Y luego ustedes me van diciendo y vamos a analizar, ¿ya? Vamos a hacer 5 ejemplos más, ¿ya? Pero ahora quiero que ustedes nos ayuden, ¿ya? Y si alguien de pronto está trabajando en algún documento Word y quiere compartirnos la pantalla, igual podemos visualizar, nos comparte la pantalla, vamos analizando, vamos haciendo alguna corrección si vemos necesario o simplemente pues simplemente lo mostramos aquí, ¿ya? Entonces tenemos 2 minutitos, ¿ya? Para que piense en 1, 2 o 3 ejemplos propios, ¿ya? Utilicen los verbos que hemos visto, ¿sí? Siempre es mi recomendación, poner en práctica o revisar o utilizar los verbos que estamos aprendiendo, ¿ya? No todavía, para no confundir al resto, ¿sí? Para no confundir al resto, ¿ya? Si no, usemos el vocabulario que hemos aprendido y también los verbos que hasta ahora hemos aprendido, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta estructura, sujeto, objeto o complemento y al final el verbo, o en este caso los verbos, ¿ya? Tenemos 2 minutitos. .
ña. Entonces vamos ahora sí a continuar. A ver, solo para recordarles la expresión ña. ña en quichua se utiliza mucho el ña, que en español es el ya. ¿Ya? Es simplemente para... alguna vez me hicieron una pregunta, y a Chachi siempre le escucho decir ña, porque, y bueno, ña es el ya en quichua, ¿no? Para hacer una pequeña aclaración nada más, ¿ya? Listo, entonces ahora sí, vamos al sexto ejemplo, ¿ya? A ver, entonces, ya vamos con Frances. Ñuqaqa yanunqapaq aykachini. A ver, un segundito, se puso todo en mayúscula. A ver, ahora sí, ñuqaqa. Ñuqaqa yanunqapaq aykachini. Maisumak, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto, Frances? Me gusta cocinar. Ya, y ahora pongámosle aquí un vocabulario. ¿Qué te parece, Frances? ¿Ya? Antes del yanungapa, pongámosle un objeto directo. ¿Qué es lo que te gusta cocinar? Todo. Ya, tucuy. Tucuy es todo, ¿no? Tucuy, por si acaso, ¿ya? Tucuy. Tucuy. Tucuy, tami, ¿ya? Me gusta cocinar todo. Tucuy es como todo, ¿ya? ¿Ya? Pero si de pronto queremos poner algo específico, lo voy a poner entre paréntesis nada más, ¿ya? O vamos a hacer lo siguiente, ya. Bueno, vamos a ponerle aquí debajo nada más, como una referencia, ¿ya? ¿Ya? De pronto si tenemos un objeto directo, a ver, ¿quién se acuerda cómo se decía el pescado? O el pollo, cocinar pollo, a ver, ¿cómo era pollo? Chuchi. Ajá, chuchi, y luego ponemos, ¿no es cierto? El ta y el mi, ¿ya? O podemos decir, de pronto le gusta cocinar papas, papa, tami, y luego el resto, ¿ya? Pero como dice aquí Frances que le gusta cocinar todo, entonces hemos puesto tucu y tami, ¿ya? Maisumak, Frances, Yupaychani. Vamos con nuestro siguiente ejemplo. A ver, tenemos aquí otros participantes más. A ver, Israel. A ver. Creo que Natalie tenía la mano levantada primero. A ver, no me fijé. Vamos a ver. A ver, Natalie. Sí, mil disculpas. A ver, Natalie. Profe, sí, no se preocupe, yo tenía más bien una pregunta. Ya. En el ejemplo anterior, por ejemplo, me gusta cocinar pollo. ¿Y qué pasa si yo quiero decir me gusta cocinar pollo con papas, por ejemplo? ¿Cómo puedo poner con? Ya. Muy bien. Ya. Pollo con papas, ¿ya? Entonces, ponemos aquí. Vamos a quitarle esto. Bueno, mejor pongámosle aquí debajo, ¿ya? Ya. Aquí ponemos. Pollo con papas. ¿Cómo suena mejor? ¿Papas con pollo o pollo con papas? Ya me quedé un poco suspenso. A ver, entonces sería, por ejemplo, si es papas con pollo, ¿me dijiste, Natalie? Sí, pero... Papas con pollo. Ya, cuando ponemos el primero, esto de aquí, el one es con, ¿ya? One es con, ¿ya? Y luego ponemos papatami, ¿ya? En ese sentido, cuando decimos chuchiwan papatami, es como que en la porción hay más pollo que papas. Por eso es que preguntaba. O si es que es referente a papawan chuchitami, ¿ya? Quiere decir que en cambio acá hay más, o sea, en porción hay más papas que pollo. Sí, por eso era mi pregunta, ¿ya? Porque en quichua se utiliza el wan haciendo referencia a donde hay más porción, donde la porción o la cantidad es más grande.
Entonces, si decimos chuchiwan papatami, quiere decir que hay más porción de pollo en comparación a las papas. Pero si decimos al revés, papawan chuchitami, quiere decir que hay más porción de papas que de pollo. Sí, esa es la única diferencia, Natalie. ¿Ya? Aquí, profesor Yupay-chan. ¿Ya? A ver, ahora sí vamos con Israel. Ok. Ñucaca Shanyutami Upiyangapak Munani. A ver, vamos a ver, Ñucaca. Shanyutami Tami Upiyangapak Munani. ¿Cuál fue el último verbo? Munani. Munani. Ya, hay sumac. Ya, entonces ahí está perfecto. ¿Qué significa esto, Israel? Yo quiero tomar café. Ari, my sumac. Ya, my sumac. Yupaychani. Ariel. Vamos contigo, Ariel. Arimashi. Ñukapa, Taitaka. Ñukapa, Taitaka. El alquimista Tami. El alquimista. Alquimista. Tatami. Tami. Tami. Kishka Katingapak. Ayikachin. ¿Qué más? ¿Cuál fue el último verbo? Ayikachin. Alicachin. Alicachin. ¿Ya? ¿Y qué significa esto, Ariel? A mi papá le gusta leer El alquimista. Ari, Maizuma, ¿ya? ¿Ya? El alquimista, Maizuma, ¿ya? Entonces, cuando obviamente no se pueden traducir ciertas palabras, se utiliza tal y como son. Pero si queremos especificar que es un libro, podemos decir el alquimista Camu. Camu es el libro, ¿sí? Camu, ¿ya? Camu es libro. Vamos a ponerle aquí abajo. ¿Ya? Camu es libro. ¿Ya? Entonces, porque puede parecer, ¿no? Que de pronto alguien no esté muy familiarizado con este libro, por decirlo así, ¿no? O entonces es indispensable señalar que es un libro, ¿no es cierto? ¿No? Entonces decimos Ñucapa, Taitaka, el alquimista, Kamutami, Kishkakatingapa, Alicachin. A ver, sería Alicachin, porque estamos hablando de mi papá, o sea, de él. ¿Ya? Ahora, sí se puede decir el taita es es correcto, pero por lo general en la mayoría de lugares de hablantes nativos tienden a utilizar más el yaya, ¿sí? Recuerde que yaya y taita son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos, ¿sí? Ya, entonces en algunas partes utilizan más el yaya que el taita, ¿ya? Entonces, ya depende, ¿no? En donde usted se encuentre. Los dos están muy bien utilizados, pero por lo general tienden a utilizar un poquito más la palabra yaya que taita, ¿ya? Ya, listo. Vamos con el penúltimo ejemplo. A ver, ¿quién nos puede ayudar con el penúltimo ejemplo? Vamos a ver si se encuentra por aquí nuestra Mashigu Zaida o Dalis. De pronto, Zaida, ¿tienes un ejemplo? Sí. Ari, ya. A ver, vamos. Ñucaca. Aychatani. Aychatami. Mikungapak. Mikungapak. Mitsunkuna. Mutsunkuna. Mutsunkuna. Ya, a ver, vamos a analizar ya. Si decimos el ñucaca es primera persona, ¿no es cierto? Es Zaida. Y si decimos mutsunkuna, en cambio esta terminación es ¿para cuál? ¿Para cuál es esta terminación el unkuna? Si nos fijamos a ver por acá, ya hicimos un ejemplo, a ver. A ver, ahí está, en el número 4. Mira, ¿para quién es ese mutsunkuna? ¿Para qué pronombre? Aikuna.
Paicunaca, ¿no es cierto? Entonces vamos a cambiarle aquí el ñucaca por el paicunaca. Paicunaca, ¿ya? Paicunaca, Aichatami, Mikungapak, Mutsunkuna, ¿ya? 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 Ari, Maisumak. Y vamos con la última oración. A ver, ¿quién nos quiere ayudar con la última oración? Vamos a ver si por acá nuestro Mashigu Saúl de pronto nos puede ayudar con una oración, con la última oración. Sí, Ari. A ver, una cortita. ¿Ya? Quizá. Ñucaca, Samangapak, Munani. Ya, a ver, dame un segundito, vamos a cambiarle de color porque todo sí sabe. A ver, vamos otra vez, Saúl. Ñucaca. Ñucaca, Samanangapak, Munani. Ya, ¿y qué significaba esto, Saúl? Yo quiero descansar. Ya, Maisumak. Ya, Maisumak, ¿ya? Pero después de los exámenes, Saúl. Ari, Sí, Ari. sí, Ari Mashigu. Ari Mashigu. Después de las 6. Ari Mashigu. Ya, entonces listo, ahí está, miren. Así es como nosotros vamos a ir formulando estas oraciones, ¿ya? Siempre combinando con el Ngapak y cuando tenemos objetos directos, sí, recordemos que se agrega simplemente el ta, ¿no es cierto? El ta. Y luego el mi para hacer énfasis en ese objeto, ¿ya? Y listo. Y no nos olvidemos que al final siempre conjugamos los verbos, ¿ya? Maisumak. Entonces ahora sí, Mashikuna, vamos con la penúltima parte que tiene que ver con los minutos de la ciencia. Vamos nuevamente a darle paso a nuestra querida Natalie, quien nos tiene preparado los elementos de la tabla periódica y vamos a aprender unos adicionales en quichua. ¿Ya? Entonces, Natalie, te damos el paso para que continúes. Ok, perfecto, gracias. Me deja compartir. Bueno, altísima chicuna, de nuevo, estamos aquí, vamos a hablar un poquito sobre... Natalie, un segundito nada más. Como sé que algunos compañeros a esta hora tienen que retirarse, por favor no se olviden de poner su nombre y su apellido para la asistencia del día de hoy. Sí, hay algunos compañeritos que a las 3 tienen que salir. Entonces, por favor, antes de nada, no se olviden poner su nombre, su apellido para la asistencia del día de hoy. Listo. Continuemos, Natalie. Ok. Gracias, profe. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre Químico, Nipaikunapa, Huilaipanca, que es la tabla periódica. Y particularmente hoy vamos a estudiar dos elementos súper particulares entre ellos y diferentes. Entonces, como sabemos, de acuerdo a las habilidades sociales de todas las personas, podemos decir que existen dos tipos de personas. Aquellas personas que les gusta socializar y siempre estar relacionadas con personas y aquellas personas que no nos gusta socializar mucho e interactuar con personas. Es curioso ver que estos comportamientos, a pesar de que son como que muy propios de los seres humanos, también se ven en otros aspectos, como en este caso los elementos de la tabla periódica. Particularmente los elementos que vemos hoy. Entonces, el primer elemento que vamos a analizar es el argón. Es un nombre adaptado al quichua, es arcún. Este elemento se lo descubrió alrededor del año 1894 y químicamente se lo reconoce por su simbología AR, pero esto nunca fue así. El argón es uno de los pocos elementos que ha cambiado su nomenclatura, ya que al principio se lo simbolizaba con la letra R, pero alrededor del año de 1957 cambió a la actual nomenclatura que es AR. Este elemento a temperaturas y a presión normales, las que tenemos en nuestro planeta, se encuentra en forma gaseosa y principalmente en la atmósfera terrestre. Y tiene muchos usos, principalmente en la soldadura, ya que este elemento no le gusta reaccionar con otras sustancias, particularmente metal. Otra característica de este elemento, como lo dije, es un gas, es incoloro, es decir, no tiene color y no tiene ese olor y es totalmente inherente, no reacciona absolutamente con nada. Y una curiosidad de este elemento es que se lo puede utilizar para llenar los neumáticos de algunos
autos, ya que no deteriora el material de las llantas. Y bueno, algo adicional de este elemento es que el nombre argón proviene del latín, que significa perezoso, vago. Esto porque desde su descubrimiento algunos científicos han intentado hacer reaccionar este elemento con otras sustancias, pero no han tenido éxito. Únicamente alrededor del año 2000 se logró hacer reaccionar con flúor, pero a condiciones extremas, muy baja temperatura. Es por eso que los científicos como que han empezado a aceptar estas características solitarias o no muy reactivas de este elemento y han intentado utilizarlo, y de hecho han encontrado muchas aplicaciones. Una de las principales adicionales de la soldadura es la preservación de material histórico, ya que como los libros, ya que este no reacciona ni con hojas ni con la pintura de estos libros, haciendo que se preserve. Entonces al principio este elemento es muy solitario y no le gusta reaccionar con ninguno. El segundo elemento que tenemos el día de hoy, que es muy diferente al argón, es el titanio. Su adaptación a quichua es el titanio. Este elemento se conoció alrededor de 1791 y se simboliza con las letras TI. Este es un elemento muy abundante en depósitos minerales, pero a diferencia del argón, este en cambio siempre o casi siempre está combinado con otras sustancias, generalmente oxígeno. Y es muy difícil tenerlo puro, a diferencia del argón. Tiene un sinnúmero de aplicaciones, pero debido a que aislarlo, tenerlo puro es muy caro, sus aplicaciones generalmente son muy selectivas. Se lo aplica en instrumentos aeroespaciales, en la industria, en la medicina y en la joyería. Una característica de este elemento es que es un elemento de transición de color gris. Y bueno, como para tener una idea general de las aplicaciones de este elemento, el titanio, al no ser tóxico para el cuerpo humano, se lo ha empezado a utilizar como implantes para articulaciones, principalmente en articulaciones desgastadas de la rodilla y de la cadera, como se puede ver aquí. También se lo utiliza en los protectores solares, pero aquí combinado con moléculas de oxígeno. Yo comprobé en el protector que utilizamos en casa, efectivamente, tiene el dióxido de titanio, y esto es porque absorbe los rayos UV y evita que entren en la piel. Y unas aplicaciones futuras que se están realizando súper interesantes con el titanio es la fabricación de cerámicas para reducir infecciones, ya que el titanio, cerámicas con moléculas de dióxido de titanio ayudan a inhibir la actividad de algunos virus. Particularmente un estudio del 2011 mostró que el titanio con nanopartículas de plata ayuda a inhibir el virus del COVID. Esto se cree que tiene una gran aplicación para espacios que tengan alta como infección, como los hospitales. Bueno, para concluir, como dijimos, existen dos tipos de personas. También podemos decir que existen dos tipos de elementos. En este caso, el titanio, en nombre adaptado al quichua titanio, que es súper sociable, y el argón, que no es tan sociable, pero no por eso es menos importante. Y bueno, añadimos el día de hoy estos elementos, el argón y el titanio. Y ahora ya tenemos 11 elementos. Yukankin, Chunkakinsa, Nipatami, Charin. Muchas gracias. Mai Sumac, Natalie. Como siempre, pues muy gustosos de seguir aprendiendo estos elementos. Muy bien. Mai Sumac. Entonces, a ver, ¿dónde nos quedamos por acá? Se nos fue la presentación, creo. A ver, vamos a ver. Teníamos por acá. Vamos a ver, algo pasó por allí. Vamos a ver. A ver. Tenemos por aquí, vamos a usarlo otra vez. Aquí está. Listo. A ver, entonces tenemos la frase del día de hoy y luego les explico la tarea que tenemos para la última clase, que es la próxima semana. Ya, entonces esta es la frase del día de hoy. Si tú quisieras, yo me casaría contigo. En algún momento puede ser que en nuestras vidas utilicemos esta frase, ¿no? Entonces es importante saber, ¿no? Ya, entonces vamos a ver. Entonces la frase del día de hoy es can. Recuerde que aquí es la K suena como la J. Huyak pica, ¿ya? Can huyak pica, ¿ya? Ñucaca sawarinimangni, ¿ya? Entonces esto quiere decir, si tú quisieras, yo me casaría contigo, ¿ya? Entonces vamos a repetir, por favor, encendemos nuestros micrófonos y decimos,
Can Huyakpica, Ñucaca, Saguarinimangmi. Can. Ya, ya, Saguarina es casarse, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces esa es la frase del día de hoy, ¿ya? Si tú quisieras, yo me casaría contigo, ya. Maisumak. Entonces ahora vamos a explicarles la última tarea, ¿sí? La última tarea para nuestra última clase. La próxima semana ya en sí no vamos a ver nada de gramática, nada de ninguna estructura, ni vocabulario, nada por el estilo. Hoy fue prácticamente nuestra última clase de verbos, vocabulario y todo lo demás. Y la próxima semana vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría, bueno, vamos a hacer una pequeña actividad, ya vamos a coordinar con Natalie y vamos, les voy a pedir que por favor preparen una presentación en PowerPoint, ¿ya? Con 3 fotografías, ya puede ser una diapositiva nada más, o 2 o 3, bueno, las que usted considere, en las cuales se incluyan 3 fotografías. No necesariamente pueden ser fotografías suyas, si no desea, pues simplemente puede descargarse del internet imágenes, ¿ya? Y la idea es que con estas 3 fotografías usted va a describir a su familia, ¿ya? Recuerden ya el vocabulario que aprendimos de nuestra familia y todo eso. A ver, si mal no recuerdo, por aquí tengo abierto este de aquí. ¿Se acuerdan? Esta descripción que hicimos de presentarnos, de presentar a nuestra familia, de las ocupaciones y todo eso. Podemos hacer algo así, ¿ya? Algo así. Presentando dónde vivo, cuál es mi profesión, a mi familia, cuántos años tengo y así. ¿Ya? Puede ser en la primera fotografía una descripción como la que vemos en pantalla, ¿ya? Pero no vamos a poner texto en nuestras diapositivas, solamente imágenes. Y usted con la imagen va a describir a su familia, va a describir acciones, es decir, va a usar verbos, ¿no es cierto? Gustos. Ya vamos a utilizar el verbo alicachina, que es el de gustar. Me gusta comer plátanos, me gusta asar carne de chancho, me gusta, y así. Vamos a ir combinando para que nos hable un poquito de los gustos suyos. Y al decir acciones, pues vamos a utilizar otros verbos. Yo necesito crecer, o yo quiero, y ahí usted nos va uniendo los verbos con el engapa, ¿ya? Entonces, eso vamos a hacer para la próxima semana. Me gustaría que nos ayuden preparando una presentación en PowerPoint. Puede ser, como les digo, tan solo una diapositiva, o si usted quiere 2 o 3, ya depende de usted, para que usted simplemente haga la descripción de las fotografías. Nuevamente, solamente fotografías, no texto, ¿sí? Porque aquí usted nos va a indicar a través de la fotografía, va a ir describiendo a su familia y luego va a describir algunas acciones y las cosas que a usted le gustan, ¿ya? Esa va a ser nuestra actividad para la última clase, ¿ya? Y la presentación, pues puede ser unos 2, 3 minutitos, ¿ya? Tampoco queremos exposiciones de 5 o 20 minutos, ¿ya? Pero de 3 minutitos, ya máximo unos 5 minutos para que usted ahí nos presente a su familia, nos diga qué le gusta y pueda combinar también los verbos, ¿sí? Esa va a ser nuestra última actividad. La próxima semana solamente hacemos las presentaciones, vemos los últimos elementos de la tabla periódica y daríamos por terminado el taller. Y obviamente la próxima semana tengo que averiguar en qué tiempo les hacen entrega también de los certificados, que les daremos llegar a ustedes los certificados avalados por la Universidad Yachaytec. A ver, tengo por aquí preguntas de pronto, Israel. Sí, Mauricio, sí que tengo una consulta. Como nos comentaron que ya se termina este taller, quería saber si es que hay planes de continuar con una siguiente etapa. Ya, vamos a planificar, de hecho, si podemos, voy a tratar de conversar con un compañero, a ver si podemos abrir un nivel para los que ya hemos aprobado este nivel, por decirlo así, muy básico, ya. Entonces, para ver si continuamos con el A1.2, ¿ya? Y obviamente, pues seguiremos, daremos apertura nuevamente al A1.1 para los nuevos, para los que recién quieran aprender el idioma quichua. Sí, todavía eso tengo que conversar con un compañero porque obviamente, como ustedes saben, estas actividades son
extracurriculares, ¿sí? Y también tiene que ver mucho con el tiempo y la disponibilidad de los profesores. Entonces voy a conversar con mi compañero, que él también sabe el idioma quichua, para ver si se anima y abrimos el curso de la 1.2, ¿sí? Para continuar con el resto, porque todavía falta ver, por ejemplo, el presente progresivo, ¿sí? Yo estoy jugando fútbol, ya, eso todavía falta, y de pronto poder ver un poquito también el pasado, ¿sí? En el siguiente nivel. Pero también seguir con el nivel A1.1 para aquellos que recién quieran aprender el idioma quichua, ¿sí? Entonces, todo eso les estaré comentando a través del grupo de WhatsApp, ¿sí? Cuando nuevamente se abran las inscripciones para el nuevo taller, tanto para la 1.1 y si es que hay la posibilidad de abrir el taller A1.2, con mucho gusto pues les estaremos les daremos a conocer esa noticia para que de igual manera se puedan inscribir ustedes. ¿Sí? Entonces, eso es Mashikuna. Nuevamente les quiero agradecer a todos, Yupay Chani, y entonces nos vemos la próxima semana. Por favor, les invito a que hagamos una presentación muy facilita, puede ser con una diapositiva, y usted nos va describiendo, ¿sí? Entonces, con eso culminaremos la próxima semana nuestro taller de Quichua Yachaytec. Yupay Chani, Mashikuna. Pachani. Kayakaman. Paichani, yachachi. Yupaychani. Matacha. Y Matacha. Paichani. Yupaychani, yachachi. Y Matacha, Frances.